Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una noticia que ha prendido fuego las redes sociales y ha dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Listos para el chisme jugoso? Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman, nuestro actor turco favorito, y un paseo en yate de lujo que, créanme, hizo algo que sorprendió a muchísimas personas. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, porque no querrán perderse nada de lo que se viene. Así es, amigos, Can Yaman, ese galán que nos derrite con su mirada y su carisma, ha sido visto en un yate de ensueño, pero lo que realmente llamó la atención no fue solo el espectacular escenario o su imponente presencia, sino con quién estaba. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No estamos hablando de una de sus conocidas parejas o de alguna conquista pasajera. Estamos hablando de alguien que para muchos representa una etapa pasada, una relación que parecía olvidada, pero que ahora resurge de las cenizas, o mejor dicho, de las olas del Mediterráneo. Si han adivinado bien, o quizás no, porque esto ha sido una sorpresa mayúscula, Demet Özdemir. Exacto. La encantadora Demet Özdemir, con quien Can Yaman protagonizó la exitosa serie Erkenci Kuş, y con quien mantuvo una relación que en su momento fue una de las más seguidas y admiradas del mundo de la actuación turca. Recuerden esa química explosiva en pantalla, esa complicidad que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar. Bueno, pues parece que esa química no se quedó solo en la ficción o en el pasado. Los medios turcos y las redes sociales se han inundado con imágenes y vídeos de Can y Demet juntos, disfrutando de un día soleado a bordo de un lujoso yate. Y no era un encuentro casual. Se les veía relajados, sonrientes, disfrutando de la compañía mutua como si el tiempo no hubiera pasado. Este reencuentro, o mejor dicho, esta aparición pública juntos después de tanto tiempo, ha generado un torbellino de especulaciones. ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿Es solo una amistad cordial? ¿Hay algo más detrás de estas imágenes? Las teorías son tan variadas como los seguidores de cada uno. Algunos celebran la posibilidad de verlos juntos de nuevo, recordando con nostalgia la época de Erkenci Kuş y la magia que crearon. Otros, por su parte, son más cautelosos, prefiriendo esperar a que sean ellos mismos quienes aclaren la situación. Pero lo que es innegable es el impacto que ha tenido. Las noticias se han viralizado, los hashtags relacionados con ellos han explotado, y cada fotografía, cada comentario, cada detalle es analizado al milímetro. Ahora, vamos a desglosar un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir fueron, sin duda, una de las parejas más icónicas de la televisión turca durante la emisión de Erkenci Kuş. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, se hizo pública y rápidamente capturó el corazón de millones de fans alrededor del mundo. La forma en que se apoyaban mutuamente, sus apariciones públicas juntos, e incluso los rumores sobre su futuro, mantuvieron a la prensa y al público en vilo. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2019, y desde entonces, cada uno ha seguido su camino, construyendo carreras exitosas por separado. Can Yaman, en particular, ha dado el salto a producciones internacionales, conquistando Italia y otros mercados, protagonizando series como Viola come il mare y El Turco, demostrando su versatilidad y su creciente popularidad a nivel global. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en producciones turcas de gran éxito como Doğu Ev Kaderindir, y la más reciente Adım Farah, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de su país, recibiendo numerosos premios y reconocimientos. Entonces, ¿qué hace que este avistamiento en yate sea tan sorprendente? Primero, el tiempo transcurrido. Ya ha pasado un tiempo considerable desde su separación, casi 5 años para ser exactos, y en el vertiginoso mundo del espectáculo, es común que las relaciones pasadas queden en el olvido o se conviertan en meros recuerdos, raramente se muestran en público de forma tan abierta y relajada, especialmente si se trata de un encuentro de ocio. Segundo, la naturaleza del encuentro. No se trataba de un evento oficial, una alfombra roja o una presentación formal. Era un momento de ocio, de relax total, en un entorno privado pero estratégicamente expuesto a la vista de paparazzis y fans acérrimos que siguen cada uno de sus movimientos. La forma en que se les vio compartiendo risas, gestos de complicidad y conversaciones animadas, sugiere una conexión que va más allá de una simple coincidencia o un saludo cordial entre viejos conocidos. La naturalidad con la que interactuaban, como si el tiempo y la distancia no hubieran hecho mella en su vínculo,
ha sido precisamente lo que ha desatado la mayor parte de la conmoción. Además, hay que considerar la imagen pública de Can Yaman. Siempre ha sido un personaje que genera una expectación mediática sin igual, y sus relaciones sentimentales suelen ser objeto de intensos debates, análisis y fervientes discusiones en las redes sociales. Cada detalle de su vida privada se convierte en noticia al instante. Sumado a esto, su reciente incursión en proyectos internacionales de gran envergadura lo ha puesto bajo los reflectores de forma aún más intensa, elevando su estatus de estrella global. Verlo en un contexto tan íntimo disfrutando de un día soleado en alta mar, y nada menos que con su expareja más mediática y con la que compartió una historia de amor tan seguida, ha sido un cóctel explosivo que ha revolucionado a los medios de comunicación y a millones de seguidores en todo el mundo. Los detalles que han trascendido sobre este encuentro son fascinantes y alimentan aún más la intriga. Se habla de un yate espectacular, de varios metros de eslora, equipado con todas las comodidades imaginables, amplios solariums, zonas de descanso lujosas, y sin duda, una tripulación discreta que garantizaba la privacidad del momento. Navegando por las aguas cristalinas de alguna costa paradisíaca del Mediterráneo, probablemente en las costas italianas o griegas, lugares que Can Yaman frecuenta y ama. Las fotos y vídeos que se han filtrado muestran a Can y Demet vestidos de forma casual y veraniega, relajados, disfrutando del sol radiante, la brisa marina acariciando sus rostros y, aparentemente, de una conversación muy animada y fluida. Se les ve riendo abiertamente, gesticulando, interactuando de forma natural y espontánea, casi como si nunca hubieran estado separados o como si estuvieran rememorando momentos especiales de su pasado compartido. Algunos medios incluso sugieren que podrían haber estado acompañados por un grupo reducido de amigos, lo que podría darle un matiz de encuentro grupal más relajado, pero las imágenes que más han circulado y han capturado la atención del público son precisamente las de ellos dos juntos, en una actitud de clara cercanía y disfrute mutuo. La pregunta que resuena en todas partes, en todas las conversaciones y en todos los foros online es, ¿qué significa esto para su futuro? Las opiniones están radicalmente divididas, y el debate está servido. Por un lado, están los románticos empedernidos, los seguidores más apasionados de la pareja Can-Dem, que ven en esto una señal inequívoca de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso después de un tiempo. Creen firmemente que quizás ambos se han dado cuenta de que lo que tuvieron juntos fue algo realmente especial y único, y que ahora están dispuestos a darse una segunda oportunidad, a intentarlo de nuevo, quizás con una perspectiva más madura y enfocada. Argumentan que después de un tiempo separados, han tenido la oportunidad de crecer como personas y como profesionales, de aprender de sus experiencias, y que ahora podrían estar en un mejor momento vital y emocional para retomar su relación, esta vez de una manera más sólida y consciente. Por otro lado, hay una parte considerable de la audiencia que piensa que es simplemente un encuentro amistoso, una coincidencia fortuita o un gesto de cortesía entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Tal vez ambos están en excelentes términos, se respetan mutuamente de forma genuina y decidieron pasar un día juntos como amigos, sin segundas intenciones ocultas o planes de reconciliación sentimental. En el siempre cambiante y a menudo impredecible mundo del espectáculo, no es del todo raro que exparejas mantengan una buena relación e incluso una amistad duradera, especialmente si la separación se dio en buenos términos. Sin embargo, la intensidad del revuelo mediático que ha generado este avistamiento sugiere que hay una expectativa mayor por parte del público, que anhela revivir la magia de Erkentzicus en la vida real y ver a sus ídolos felices juntos nuevamente. Y no podemos olvidar el factor crucial de la prensa y los paparazzis. Ellos están siempre al acecho buscando la exclusiva que haga saltar los titulares, y un encuentro entre dos estrellas de esta magnitud, con una historia de amor tan popular, no pasa desapercibido. Las imágenes de este tipo se venden a precios astronómicos, y los rumores y las especulaciones se multiplican exponencialmente. Es posible que este avistamiento haya sido, en parte, orquestado por sus equipos de representación, o al menos, tolerado de forma estratégica para generar un interés mediático renovado, algo que, seamos sinceros, es una práctica común en este glamuroso y a veces despiadado mundo. Pero aún así, la naturalidad y la autenticidad con la que se les ve interactuar en las imágenes, sin posar forzadamente ni mostrar incomodidad, sugiere una conexión genuina que va más allá de un mero acto publicitario. Lo que sí es cierto y absolutamente innegable es que esta inesperada aparición ha puesto a Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo en el centro de atención de la industria del entretenimiento, no solo por su innegable talento actoral que los ha llevado a la cima, sino también por la fascinante y siempre intrigante faceta de sus vidas personales.
Han demostrado al mundo que, a pesar de haber tomado caminos separados profesional y sentimentalmente, la admiración mutua, el respeto y quizás, solo quizás, un hilo conductor de afecto persisten y se mantienen vivos. Este encuentro ha reavivado la llama de la curiosidad y ha dejado a millones de fans con la esperanza de que, sea lo que sea que esté sucediendo entre ellos, sea para su completa felicidad y bienestar. Ahora, para los fans más acérrimos, aquellos que han seguido cada paso de sus carreras, que han celebrado sus éxitos y que han lamentado sus separaciones, este es un momento de pura emoción y euforia. Imaginen ver a sus actores favoritos, aquellos que los hicieron soñar con sus personajes en la pantalla, compartiendo momentos tan genuinos y auténticos en la vida real. Es el sueño de muchos que parece hacerse realidad, al menos a través de estas revelaciones fotográficas y videográficas. Y para aquellos que simplemente disfrutan del drama, del chisme y de las historias fascinantes que rodean el mundo del espectáculo, esto es oro puro. Las teorías sobre si se han reconciliado románticamente, si están planeando un proyecto profesional conjunto, si están simplemente recordando viejos tiempos y fortaleciendo su amistad, o si hay alguna otra sorpresa guardada en el tintero, mantendrán a todos pegados a las noticias y a las redes sociales en las próximas semanas y meses. Personalmente creo que es maravilloso y muy maduro ver que dos personas que compartieron algo tan importante en el pasado puedan mantener una relación cordial y respetuosa. El respeto mutuo, la amistad y la admiración son valores fundamentales que trascienden las relaciones sentimentales, y si además hay una chispa de algo más que aún perdura, pues mejor para ellos y para quienes disfrutamos de verlos felices y en armonía. Lo que Can Yaman ha hecho en ese yate, al estar con Demet Özdemir de una manera tan relajada, natural y a la vista de todos, ha demostrado una audacia, una confianza en sí mismo y una aparente indiferencia a las constantes especulaciones que, francamente, sorprende y admira a muchos. Ha roto en cierto modo con la expectativa tradicional de que las relaciones pasadas deben ser enterradas en el olvido o mantenidas en la más estricta e inquebrantable intimidad. Ha abierto una puerta a la posibilidad de que las conexiones humanas profundas puedan evolucionar y mantenerse de formas diversas y sorprendentes. En definitiva, este paseo en yate de lujo de Can Yaman con Demet Özdemir ha sido mucho más que un simple encuentro casual entre dos celebridades. Ha sido un evento mediático de proporciones considerables, un generador de sueños y fantasías para sus seguidores, un catalizador de rumores y especulaciones sin fin, y sobre todo, una demostración vibrante de que en el siempre fascinante mundo del espectáculo, las segundas oportunidades, las amistades profundas o las conexiones que perduran siempre pueden resurgir de forma inesperada, para sorpresa y deleite de todos los que observamos desde fuera. Ha dejado a la audiencia con un sinfín de preguntas y con la viva esperanza de que, sea lo que sea que esté pasando entre ellos, sea para su completa y sincera felicidad. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo el sorprendente y mediático reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en un yate de lujo, las múltiples especulaciones que ha desatado y el enorme impacto que ha tenido en las redes sociales y en los medios de comunicación a nivel global. Lo que está claro es que este evento ha capturado la atención de todos y nos ha dado material más que suficiente para analizar y debatir durante un buen tiempo. ¿Qué opinan ustedes sobre este sorprendente avistamiento? ¿Creen que hay una reconciliación romántica en camino, o es simplemente el renacimiento de una hermosa amistad? ¿O quizás ambos están explorando una nueva dinámica en su relación? Me encantaría leer sus teorías, sus análisis y sus comentarios en la sección de abajo. Su opinión es lo más valioso para nosotros y enriquece enormemente nuestras discusiones. Si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido intrigante y lleno de información jugosa sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo para apoyarnos. Compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo lo que está sucediendo, y lo más importante si aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones llenas de noticias, análisis y por supuesto mucho chisme. Hasta la próxima aventura en el mundo del espectáculo.